tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este lunes 20 de enero del 2025, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Gaby. Sí, Steffi, amigos, buenas tardes, bienvenidos. Centenares de invitados llegaron al Capitolio para el acto de juramentación. Estados Unidos, la segunda era Trump. Donald Trump es desde este mediodía el presidente número 47 de los Estados Unidos. Su juramentación se realizó dentro del Capitolio, no como tradicionalmente se ha hecho en las escalinatas del edificio debido al frío en la capital estadounidense. Y además, por primera vez asisten líderes políticos extranjeros como invitados a la ceremonia. La jornada comenzó con un servicio religioso privado en la Capilla Episcopal de San John en las inmediaciones de la Casa Blanca, que es desde hoy y por segunda vez la residencia de Donald Trump por los próximos 4 años. Asistieron los Trump y otros miembros de la familia. La tradición del cambio de mando incluyó la visita de los nuevos gobernantes a los salientes. Así, el vicepresidente electo J.D. Vance y su esposa Usha Vance fueron recibidos por Kamala Harris y Douglas Emhoff. Y poco después, Donald y Melania Trump llegaron para un encuentro con los Biden. Una formalidad que no se dio hace 4 años por la enemistad del momento cuando Trump se negó a reconocer el triunfo de Joe Biden y denunció que le habían hecho fraude electoral. Biden prometió esta vez una transición pacífica del poder. En simultáneo, centenares de invitados llegaban al Capitolio. En la rotonda, a la entrada principal del edificio, bajo la gran cúpula, se listaba el acto de juramentación. Estaban los magnates de la tecnología y la nueva industria aeroespacial, Elon Musk y Jeff Bezos, los secretarios de Estado designados por Trump, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush y mandatarios extranjeros como Javier Milei de Argentina, Giorgia Meloni de Italia, Daniel Noboa de Ecuador. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. El vicepresidente J.D. Vance fue el primero en tomar juramento y a las 12 del día, Donald Trump era juramentado como presidente número 47 de los Estados Unidos. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En el discurso inaugural, Donald Trump ratificó sus promesas de campaña y sobre todo la que dijo es su intención de devolverle la grandeza a los Estados Unidos. The golden age of America begins right now. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora, dijo. And be respected again all over. Añadió, nuestro país volverá a ser respetado en todo el mundo y no permitiremos que tomen ventajas de nosotros. Habló de reestructurar la soberanía y la justicia, y es que ha anunciado desmontar algunas estructuras políticas, sociales y económicas del gobierno de Joe Biden. Hacia el final de la ceremonia, la artista Carrie Underwood interpretó el tema America the Beautiful, una canción patriótica de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmará más de 100 decretos para un cambio de rumbo radical a la política estadounidense. Se trata de una serie de medidas ejecutivas contra la inmigración ilegal, producción de energía, atletas transgénero y el indulto a quienes participaron en la irrupción del Capitolio en 2021. Ileana Suárez con el informe. El equipo de Donald Trump asegura que comenzará a cumplir sus promesas de campaña en el primer día de su mandato. Están listos 100 decretos, decenas serán firmados hoy. Son 11 contra la inmigración ilegal. Se incluye la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur, el despliegue de tropas estadounidenses en el límite con México y la designación de los cárteles de droga como terroristas globales. En cuestiones económicas, una orden ejecutiva impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de Canadá y México.
Trump prometió también un arancel del 10% a las importaciones chinas. Según el diario The Wall Street Journal, Trump firmará un decreto para sacar de nuevo a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y una medida para facilitar el despido de trabajadores federales que no se alineen con su agenda. Declarará que la política estadounidense reconoce solo dos sexos, masculino y femenino. Prohibirá la participación de hombres trans en deportes femeninos. Declarará emergencia energética nacional para aumentar la explotación petrolera. Aliviará restricciones de pesca en zonas protegidas. Eliminará impuestos a las propinas. Y cortará la financiación federal a escuelas que enseñen contenidos raciales, sexuales o de identidad de género. Trump ha dicho en varias entrevistas que quiere indultar a la mayoría de participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021. Hay más de 1.200 personas acusadas de delitos federales por ese motín y más de 80 ya recibieron condenas. El presidente Joe Biden emitió indultos para el general Mark Milley, el doctor Anthony Fauci y los congresistas que formaron parte de la comisión que investigó el asalto del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Los indultos, que llegan en las últimas horas de su presidencia, se producen después de que el presidente electo Donald Trump prometiera represalias para quienes se opusieron a su primera presidencia, en la que insiste que triunfó, pero que los demócratas le robaron la presidencia. Uno de los pocos temas que sí fue definido durante el debate de los candidatos presidenciales fue el rol que tendría el Estado en caso de llegar al poder. El estatismo versus el libre mercado alineó a los candidatos. Un buen número dijo estar a favor de un Estado híbrido con influencia total en el desarrollo de determinados sectores. Si hubo algo que quedó claro en el debate, es la mirada de los candidatos al rol del Estado y cómo gestionarían su intervención en el ejercicio del poder. Por sus respuestas, se identificó con claridad dos líneas. Por un lado, los estatistas, por otro, quienes promulgan el libre mercado. Hubo un tercer grupo de aspirantes a la presidencia que intentaban modular su postura, unos temerosos al encasillamiento, otros convencidos de que hay gestión más allá de los extremos. Como era lógico suponer, ajeno al estatismo, se presentaron los candidatos de derecha, sin negar el rol de regulador del Estado, pero con claros límites a su participación por considerarla proclive a la distorsión de los mercados. Yo creo en un Estado pequeño, fuerte y eficiente, en un Estado que regule, pero que no estrangule. Abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada. Y tenemos que hacerlo rápido. El Estado es un lagarto. El estatismo es una bestia con las garras metidas en todo. Esta Constitución, que tiene atadas de manos la participación de la empresa privada sana, no la corrupta, es lo que marca la gran diferencia. Contrario a esa postura, hubo quienes sostenían que el Estado sí lo puede hacer bien y que su participación es fundamental para garantizar derechos. Las empresas públicas serán eficientes y sin corrupción, sin privatizaciones y sin alza de tarifas. Solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. Los niños del Ecuador les daré desayuno, almuerzo, útiles escolares y uniformes gratis. Seguridad, salud y educación no se privatizan. No fue menor el número de aspirantes que en cuanto al rol del Estado preferían moverse entre dos aguas, unos convencidos del modelo híbrido, otros con indefiniciones ideológicas o con los temores propios que acompañan en algunos casos el tener que exponer en público lo que en verdad se piensa. Yo propongo la concesión de determinadas áreas. Yo contemplo hacer los procesos más eficientes. Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada. No podemos volver a un modelo que acaparó todos los poderes, pero que no logró que su proyecto sea sostenible. Y tampoco podemos ir al modelo actual. Una salud pública que tiene que ser garantizada en términos de suficiencia, comunitaria, familiar, preventiva para construir hábitos sanos, la articulación público-privada para la salud de primer nivel y segundo nivel. Ni estatismo absoluto, ni el privilegio a élites económicas. Así, fueron dibujando a mano alzada cómo conciben el rol del Estado. Pocos pudieron ir más allá del enunciado, sin embargo, lo dicho los retrata.
Los candidatos presidenciales no presentaron propuestas convincentes para combatir la inseguridad. Durante el debate mencionaron el cierre de las fronteras, la obligación del pasado judicial, la depuración de la fuerza pública, entre otras alternativas, pero no pudieron especificar los mecanismos. Paul Romero con un resumen. En el debate presidencial, la inseguridad fue uno de los 3 ejes planteados por el comité que organizó el evento. 9 de los 16 aspirantes plantearon blindar las fronteras para bloquear el paso de la droga y el tráfico de armas, municiones al interior del país para debilitar la economía de las organizaciones criminales. Mientras siga abierta la frontera norte y siga abierta la frontera sur y siga ingresando la droga, tendremos el problema. Porque si la droga no entra, la droga no se vende. Y si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. No hubo precisiones de cómo lo harían. El candidato Enrique Gómez dijo que construirá destacamentos militares cada 30 kilómetros en zonas selváticas que son casi inaccesibles. Cada 30 kilómetros. Y es por eso que vamos a plantear un proyecto inmediato. Hemos decidido invertir 1.200 millones. Control de fronteras, puertos y aeropuertos, cooperación internacional e integración de bases de datos. Cerraremos las fronteras, que no es solo de la droga, también son de las armas. Por ello vamos a mejorar el sistema de inteligencia. Militarizar los puertos y aeropuertos por donde sale la droga fue otra propuesta. 80% de la droga de este país sale por los puertos privados de mi ciudad, de Guayaquil, o por otros puertos costeros. 4 de los 16 candidatos la plantearon. Tampoco especificaron el mecanismo, el tiempo y el número de uniformados que serán destinados para este propósito. 12 de los 16 candidatos plantearon depurar la policía y las Fuerzas Armadas ante la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la fuerza pública. Vamos a depurar a los narcogenerales y a todos los funcionarios públicos corruptos con la muerte civil. Desaparecer el SNAI fue otro planteamiento y pasar la administración de las cárceles a militares y reservistas. Porque son los centros de mando del crimen organizado. Con nosotros irá el SNAI a su casa. Hubo una propuesta extrema para combatir al crimen organizado, de guerra y muerte. Construiré 3 grandes cárceles y 3 cementerios. El mensaje está claro. Delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. En contraposición, un candidato dijo que la inseguridad no se enfrenta con armas, sino con un escuadrón de paz. Conformado por los 2.000 mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entrenados por países con quienes tenemos tratados de cooperación como Estados Unidos, El Salvador y las Naciones Unidas. Frenar la libre movilidad y exigir pasado judicial propusieron 7 de los 16 candidatos. No hubo una propuesta integral para encarar el problema. Tampoco se aludió a un modelo exitoso. Fueron propuestas sueltas que no aterrizaron en la realidad que nos ubica como uno de los países más violentos de la región. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos confirma que son 500 los casos de tuberculosis que se reportan en la penitenciaría del Litoral. 400 pacientes están en un solo pabellón. Los familiares denuncian la falta de tratamiento para estos enfermos. Nos informa Bessie Granja. Hasta la penitenciaría del Litoral de Guayaquil llegaron con medicina y otros insumos familiares de presos que cumplen su pena en el pabellón 7. Este servicio estuvo suspendido más de un mes tras los incidentes de noviembre del año anterior. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alerta que solo en el pabellón 7 se contabilizan 400 reos con tuberculosis. Los familiares cuestionan que pese a que las autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y del Ministerio de Salud conocen la situación, no todos los privados de libertad reciben medicación continua. Tiene afectado los pulmones bastante y sigue mal mi hijo y no le están dando ni un medicamento ahorita. Mi familiar tiene tuberculosis, pero la verdad que no le dan las medicaciones. Ya, y de paso, ellos mismos hacen que el proceso se atrase. Para el CDH en Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral, se contabilizan en total 500 infecciones por tuberculosis. Sus representantes temen que la situación se convierta en una epidemia. Realmente sí es un foco epidémico y que ante la inobservancia del SNAI, pues evidentemente va a acarrear que esa foco infeccioso no solamente sea para personas privadas de libertad, sino inclusive extramuros de los centros carcelarios. Se espera que el SNAI explique cuáles son los protocolos que aplican para contener esta situación.
Y ya está en el Ecuador la tercera barcaza alquilada para generar electricidad. Es de la compañía Car Powership, que ya tiene alquiladas otras dos similares al país. Con la nueva incorporación, Ecuador contará con un total de 300 megavatios de electricidad flotantes. Francisco Garcés con la información. La barcaza turca Erin Sultan, con capacidad para generar 100 megavatios, está en el Ecuador. La barcaza llegó el sábado. Fue alquilada por el Egaustro como parte de los procesos de emergencia eléctrica y, según los planes del gobierno, generará electricidad desde febrero. Los detalles del contrato no se conocen, pero la ministra de Energía, Inés Manzano, informó en días pasados que será similar al contrato firmado por el alquiler de la barcaza Murad Bey, anclada en Guayas. Un contrato por 3 meses con opción de extensión de 3 meses más y solo contempla el pago por la energía entregada. La tarifa pactada para la barcaza Murad Bey es de 9 centavos por kilovatio. Erin Sultan es la tercera barcaza alquilada por el gobierno a la empresa Car Powership y con ella el país sumará 300 megavatios producidos desde fuentes flotantes. El primer contrato es de la barcaza Emre Bey, que desde septiembre entrega 100 megavatios diarios al Ecuador. Fue alquilada por 1 año y medio por $115 millones. El segundo es de la barcaza Murad Bey, con una capacidad de 100 megavatios, que llegó al Ecuador en diciembre, también con un contrato de alquiler de hasta 6 meses firmado por el Egaustro. Aún está en etapa de generación experimental, que es la última etapa de pruebas previo a la generación comercial. En esas pruebas entrega hasta 85 megavatios al sistema nacional. El Consejo Municipal de Riobamba, en sesión extraordinaria, aprobó la remoción del alcalde John Vinuesa con 7 votos a favor y 4 en contra por presuntas irregularidades en el convenio del Centro Forense de Riobamba. La medida deberá ser ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Ángel Pilatuña con el reporte. En una sesión extraordinaria este domingo, el Consejo Municipal de Riobamba aprobó la remoción del alcalde John Vinuesa con 7 votos a favor y 4 en contra. Antes de la proclamación de resultados, el alcalde y 4 ediles abandonaron la sesión. La resolución será remitida al Tribunal Contencioso Electoral. La decisión se basa en una denuncia presentada por 2 ciudadanos que acusaron al alcalde de donar un inmueble a la Dirección Nacional del Centro de Ciencias Forenses de la Policía Nacional sin la autorización del Consejo Municipal, lo que se configura en una infracción administrativa. El alcalde John Vinuesa, en rueda de prensa, calificó el proceso como irregular y aseguró que se defenderá ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y cuando el contencioso electoral se pronuncie, de lo cual estamos 100% seguros, que descubrirán todos los errores, falencias, equivocaciones, falsedades, mentiras e ilegalidades que estos 6 cometieron, este proceso se caerá por su propio peso. El ambiente en los exteriores del municipio fue tenso. Grupos de ciudadanos a favor y en contra protagonizaron enfrentamientos verbales. La Policía Nacional y Municipal debieron intervenir para evitar incidentes mayores, mientras los concejales abandonaron las instalaciones entre gritos y reclamos. Elecciones 2025. Los memes del debate presidencial inundaron las redes sociales la noche del domingo. Las imágenes y videos fueron una sátira a las propuestas de campaña, la apariencia de los candidatos y algunas de las frases que destacaron durante las intervenciones. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Una vez más, los usuarios en redes sociales hicieron gala de su creatividad para destacar a su manera lo más llamativo del debate presidencial. Lo primero que resaltó fue la apariencia de los presidenciables. Cuando tienes debate a las 7 y batalla de Pichinche a las 9, decía uno de los memes que se refería al candidato Víctor Arauz, a quien también se lo comparó por su vestimenta con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, mientras que el presidenciable Jorge Escala tampoco pasó desapercibido por su parecido al salsero Maelo Ruiz.
Prometo rescatar a la princesa, decía otro de los memes en el que lo comparaban con el personaje de videojuegos Mario Bros. El candidato Luis Felipe Tillería también fue protagonista en redes sociales por mezclar los nombres de Rafael Correa y Daniel Noboa. Rafael Noboa. En tan solo minutos, la inteligencia artificial ya había creado cómo se vería esa combinación. También se mostró a Shakira enviándole su hoja de vida a la página web que anunció Tillería, o cómo sería un tren bala circulando por Flor de Bastión en Guayaquil, lo que fue otra de sus propuestas. La imagen de la máscara que usó el candidato Juan Iván Cueva también causó furor, y así planteaban en redes sociales que fue la reacción de las operadoras de telefonía móvil al enterarse de la propuesta de que se devuelve el celular a las víctimas de robo. La inteligencia artificial también fue protagonista, ya que los candidatos la mencionaron en todos los ejes del debate como solución a los problemas del país. Ni la traductora en lenguaje de señas se escapó de los usuarios del Internet. Después de las 12 no los cuenta, no la llamen el jangueo si no quiere que mienta. Y así percibieron algunos el vis a vis que tuvieron las candidatas Andrea González y Luisa González. Por esto y decenas de otras imágenes, algunos calificaron al debate del domingo como el programa número 1 de la televisión humorística. Dos verificadoras de datos publicaron imprecisiones e información falsa difundida por los candidatos. Fabiola Santana recogió algunas en el siguiente reporte. En el debate presidencial, los candidatos expusieron algunos datos falsos o imprecisos. El candidato presidente Daniel Noboa citó que, con el decreto 367, su gobierno eliminó el subsidio eléctrico a mineras y grandes empresas. Sin embargo, en la página de la presidencia, ese decreto se refiere al nombramiento de Milton Rodríguez como jefe de la Casa Militar Presidencial. Lupa Media y Ecuador Chequea con GK verificaron otros datos. Noboa afirmó que su gobierno recuperó 500 megavatios del parque termoeléctrico, pero según el Foro Energético solo fueron 200 megavatios, citó Ecuador Chequea. Jorge Escala de Unidad Popular respondió a Noboa que recortó $2.000 millones a educación y salud, pero el valor real es de 259.5 millones. Andrea González de Sociedad Patriótica afirmó que el socialismo del siglo XXI llegó a tener 40 ministerios. Lo preciso es que terminó con 22, pero con 41 instituciones que integran la estructura del Ejecutivo. Iván Saquicela dijo que sentenció a Rafael Correa y Jorge Glass por el caso sobornos. Lo correcto es que fue parte del tribunal que los condenó. Luisa González de la Revolución Ciudadana dijo que Ecuador tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo, pues son 2 ciudades según Inside Crime, Durán y Guayaquil. Leonidas Isa dijo que $7.500 millones se van en evasión tributaria. La evasión del IVA e impuesto a la renta fue de $3.000 millones en 2024, aunque un informe de la CEPAL determinó que en 2021 la evasión fiscal era de $7.000 millones, cifra cercana a la de Isa. Las verificadoras de datos no citaron a otros candidatos como Víctor Arauz, Pedro Granja, Jimmy Jairala, Carlos Rabascal y otros. Y en el segundo día del alto al fuego entre Israel y Hamás, ingresaron a Gaza más de 600 camiones con ayuda humanitaria y continúa el retorno de cientos de desplazados a las zonas devastadas por los ataques. Los palestinos celebran la liberación de 95 prisioneros a cambio de las 3 jóvenes rehenes israelíes entregadas por Hamás. Esta madrugada, 95 presos palestinos fueron liberados por Israel en el marco de los acuerdos con el grupo Hamás. 80 son mujeres y el resto son menores de edad que ya están reunidos con sus familiares en la ciudad de Beitunia, en Cisjordania. La oficina del primer ministro israelí indicó que Hamás también va a liberar a otros 4 secuestrados en 7 días. Y según lo pactado, Israel deberá soltar a otros 120 presos palestinos. Esta primera fase del alto al fuego permite además la entrada de 630 camiones con ayuda humanitaria desde ayer en Gaza y se esperan 600 más hoy. La mitad irá rumbo al norte de la franja para entregar comida e insumos médicos. Los servicios de emergencia iniciaron la búsqueda de miles de palestinos que se cree están enterrados bajo los escombros de estructuras destruidas, mientras que los desplazados regresan a lo que queda de sus hogares luego de más de 15 meses de conflicto. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 92% de viviendas de Gaza están destruidas o dañadas
y casi 2 millones de personas necesitan urgentemente refugio. Según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás, hay más de 47.000 palestinos muertos desde que inició el conflicto en octubre de 2023. Revisamos ahora el clima. Para esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 19 y 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, considerado muy alto. También se pronostican lluvias. En la costa, las temperaturas de la tarde variarán entre los 28 y los 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado muy alto, y por esto se recomienda ponerse protector, no exponerse directamente al sol. Debate. Los que sumaron. Daniel Noboa y Luisa González son los candidatos que más reacciones generaron en las redes sociales luego del debate presidencial. Sus datos son distantes del resto de postulantes a la presidencia, pero, por ejemplo, Andrea González tuvo un importante crecimiento en el mundo digital. Patricio Díaz informa. Las reacciones del debate presidencial en redes sociales mantuvieron a los dos candidatos que lideran la intención de voto como los más destacados en las diferentes plataformas. Según informe de Go Social Suite, empresa que hace análisis de redes sociales, Daniel Noboa tuvo el mayor número de interacciones este domingo, con 2.6 millones. Luisa González alcanzó 711,000. En comparación a la data que ella registra, sí se detecta una duplicación de sus métricas, sobre todo los likes. Sin embargo, una de las debilidades de este contenido es que no resaltó ella desde sus cuentas personales, no resaltó ella desde sus intervenciones. Más vale lo que resaltó fue la interpelación de Andrea Nader hacia ella en medio del debate. El presidente Daniel sale, digamos, con su métrica estable. Sus intervenciones finalmente tienen mayor acogida en TikTok. Las publicaciones sobre Andrea González de Sociedad Patriótica, en cuanto a sus críticas a Luisa González, la pusieron en el tercer lugar de las reacciones en redes. Pero además mostraron un alto crecimiento. El viernes tenía 12,000 interacciones. Pasó luego del debate a 527,000. En el sentido de que correísmo nunca más. Y fue muy clara en eso. Y ella dio un buen golpe. Luego de Andrea González están Pedro Granja, Henry Cucalón, Leonidas Issa y Juan Iván Cueva, que es otro de los candidatos que creció. De 520 interacciones el viernes, pasó a 48,000 este domingo. El resto de candidatos tiene índices mínimos. El mismo presidente Daniel Noboa se quedó en un 47 o 48% de interacciones positivas. Ahora, lo que le favorece a él es que en peso de interacciones cuatriplica y triplica el resto de candidatos. Según explica Enríquez, con el pasar de las horas y de los días se tendrá que analizar si el crecimiento de algunos candidatos es sostenido y repercutirá en la intención del voto, o fue un impacto del momento. 4,000 devotos de la Virgen de la Purificación de Huaca recorrieron 20 kilómetros en Carchi. Esta peregrinación fue declarada en 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial. Paola Andrade cubrió la jornada. $4,000 peregrinos cubrieron un carril de la Panamericana que conduce hasta el santuario de la Virgen de la Purificación de Huaca en Carchi. ¡Con la purita! En 5 horas de romería recorrieron 20 kilómetros bajo un intenso sol. Familias con niños en brazos y caminantes de todas las edades llevaron camisetas y afiches con la imagen de la purita. Con el resonar de la trompeta, la Policía Nacional rindió honores en el ingreso a la ciudad.
y escoltó con música de banda el último tramo. Esta manifestación religiosa es la más grande de Carchi. De nuestros antepasados, nuestros abuelos, cuántas generaciones que tenemos, pero aquí estamos. Esta es la herencia que nos han dejado nuestros padres. Los feligreses visitaron el interior del santuario, que cumple 419 años y recibe en enero 7,000 visitantes. Esta fiesta religiosa fue declarada en 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial. Nintendo confirmó su próxima consola Switch 2, o un nuevo video en el que se detalla que tiene mejoras representativas. Y además, astronauta de la NASA realizó su primera caminata espacial después de 7 meses en la órbita. Les contamos. Nintendo confirmó su próxima consola Switch 2 con un video en el que se detalla que tiene mejoras representativas, como la pantalla más grande, nuevos controles Joy-Con que se conectan magnéticamente, versátiles y permiten nuevas formas de jugar. Aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, según filtraciones, la consola estará disponible el 11 de julio y costará entre $300 a $400. La astronauta de la NASA, Sunita Williams, realizó su primera caminata espacial desde su llegada a la órbita hace 7 meses, acompañada de Nick Hay. Hicieron algunos trabajos de reparación externos que estaban pendientes. Es la primera caminata espacial de los astronautas, luego de ser suspendidas porque se filtró agua en el traje de un astronauta. La próxima misión está prevista para la siguiente semana. Apple decidió eliminar sus notificaciones de noticias generadas con inteligencia artificial después de quejas de titulares falsos e información engañosa. Con esta nueva actualización, la compañía dijo que los resúmenes de Apple Intelligence enfatizarán que las noticias son difundidas por IA, señalando que a veces puede producir resultados inexactos. Científicos ecuatorianos publicaron un estudio sobre la mosca Dermatobia hominis, causante de dejar sus larvas en heridas de ganado y hasta de humanos. Proliferan en terrenos descuidados de la Amazonía y costa y suelen estar cerca de las poblaciones. Lo informa Diego Puente. Una mosca usa a otras para depositar sus huevos en humanos y ganado. Científicos de Quito y Guayaquil presentaron un estudio del comportamiento de esa mosca, la Dermatobia hominis. La investigación fue publicada en diciembre del 2024, tras 30 años de observación. Así se conoce que vive en potreros abandonados, bosques secundarios con vegetación espesa, cerca del ganado en zonas tropicales y subtropicales de la costa y Amazonía. Viven por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ecuador no contaba con datos propios. Según 3 científicos del Instituto Nacional de Biodiversidad y de las Universidades Central y de Guayaquil, la Dermatobia hominis usa a 4 moscas endémicas para transportar sus huevos. Las escoge por ser más pequeñas, lentas y porque sabe que necesitan sangre. La mosca de potrero es su preferida. Es la que más huevos le han puesto, llegan a ser hasta 80 huevos en una sola mosca. Con este comportamiento despistaron durante años a los científicos que no sospechaban que otro insecto, que nunca se acercaba al ganado o a los humanos, es el responsable de las larvas que quedan en las heridas. Ellos nunca ven a la mosca, nunca ven a la dermatobia, sino ven simplemente el tábano que se acerca a ellos y al picarle les pasa los huevos. Las captura en vuelo y deposita los huevos en su abdomen. Esas moscas pican o lamen las heridas de humanos, ganado y otros animales. Gracias al calor del huésped, los huevos eclosionan y las larvas ingresan al cuerpo. Allí permanecen entre 5 y 8 semanas. Causan furúnculos conocidos como tupé o nuche. Mientras más crecen, mayor es la herida y el dolor. Se alimentan de la dermis y músculos. Otro estudio reveló que en 2 años ha habido 2.187 casos reportados al Ministerio de Salud. Otras personas prefieren extraerse las larvas a la fuerza o usan insecticidas y gasolina, lo que no es recomendado. Lo mismo hacen con el ganado. Las larvas provocan heridas de 50 milímetros de diámetro y de hasta 3 centímetros de profundidad. En la industria del cuero provocan pérdidas porque el 70% de la piel de una vaca es desechado. El
El tercer lunes del año, es decir, este lunes, hoy 20, es considerado como el día más triste del año. Algunas de las razones son el clima, los propósitos de Año Nuevo que no se cumplen y las deudas navideñas. Pero ¿es un día para estar triste o para enfocarnos más bien en nuestro bienestar? Más en la siguiente nota. Este lunes es el Blue Monday o lunes gris, considerado como el día más triste del año. Recae siempre el tercer lunes de cada enero. Fue creado en el 2005 por Cliff Arnold, psicólogo británico. Creó una fórmula matemática sin base científica para establecer el motivo por el que la gente solicitaba más vacaciones en esta época. El profesor de la Universidad de Cardiff incluyó en su fórmula al frío extremo que azota a los países del hemisferio norte, las deudas de Navidad, el incumplimiento de propósitos de nuevo año y los niveles bajos de motivación, lo que dio como resultado que el día más triste se ubique entre el 10 y 20 de enero. El psicólogo Edgar Zúñiga dice que esto ocurre luego de vivir algún evento estimulante, vacaciones, fiestas o encuentros familiares. La fórmula del británico parece que también se puede aplicar en el Ecuador. Según el experto, en este mes más estudiantes de la universidad en la que trabaja inician tratamientos psicológicos. El Centro de Psicología Aplicada sí ve este aumento de las peticiones. Ya las personas empiezan a retomar sus procesos de acompañamiento psicológico y puede ser un momento también asociado a la fecha que se relacione con ese deseo de cuidar su salud mental. Dice que algo que involucra también en los niveles de motivación de una persona es ponerse metas alcanzables para iniciar el año. La cultura, videojuegos, las horas de sueño, el ejercicio por encima del consumo de alcohol, algunos de los principales comportamientos de la generación Z, que según una investigación representa el 22% de la población mundial. Vanessa Robles nos cuenta más. Ser saludable es algo más que una tendencia, y para la generación Z se trata de un estilo de vida. Según una encuesta de la investigadora mundial Gallup, para los jóvenes de este grupo nacidos entre 1995 y 2009, beber ya no es tan cool. El porcentaje de personas de este grupo que ingieren alcohol una vez a la semana se ha reducido del 67 al 61%. Intentan cuidar sus horas de sueño y priorizan hacer deporte. Según la encuestadora Deloitte, 23,000 jóvenes de 44 países respondieron que el balance entre el trabajo y la vida personal es su prioridad, ya que las largas jornadas laborales generan estrés. Otro desafío que enfrentan estos jóvenes tiene que ver con la salud mental, pues según la revista Mental Health, en 2024, el 62% de los jóvenes reportaron altos niveles de estrés relacionado con el hábitat digital en el que han crecido. Este grupo humano, que actualmente representa el 22% de la población y el 27% de la fuerza laboral, tiene un fuerte compromiso con la diversidad, el medio ambiente, la cultura y la inclusión. Una comedia que habla de cómo los años pasan factura se presentará en el Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Además, en Quito, el famoso cuento Cenicienta llegará al Teatro Scala como parte del Festival Internacional de Ballet. Estefanía Arias con la agenda cultural. Frau Schneider, der größte weibliche Star Europas. 3 días en Quiberón es una de las películas que forma parte del ciclo de cine franco-alemán que se presentará en la Asociación Humboldt en Quito. En total se proyectarán 6 filmes de forma gratuita con subtítulos en español. Las funciones serán desde el miércoles 22 de enero hasta el martes 11 de febrero. La cartelera está publicada en las redes sociales de este espacio cultural. Le duele la rodilla, la espalda y aplaude cuando está bailando. ¡Oficialmente eres una! Oficialmente, señora, una comedia que se presenta en el Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Paula Lituma y Angélica Arriciaga protagonizan esta obra que también es dirigida por Ricardo Velastegui. Las funciones son de miércoles a sábado durante todo enero a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche.
Una adaptación para la danza clásica del famoso cuento Cenicienta. Es el Festival Internacional de Ballet que se desarrollará en el Teatro Scala en Quito. El elenco está conformado por bailarines de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Venezuela. Las funciones serán el viernes 24 y sábado 25 a las 19 horas y domingo 26 a las 18 horas.